Es un programa informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos al día con la noticia a través de TVCT 21. Les saludamos cordialmente en el Master Control, el ingeniero Ray Labrador. En la dirección general, Carlos Labrador presenta para ustedes Enrique Urbina. Ya estamos listos para ofrecerles el acontecer regional, nacional e internacional. Hemos observado durante estos días algunos incendios de vegetación en San Cristóbal. Llamamos la atención del colectivo para evitar, amigos, crear estos incendios forestales, estos incendios de vegetación, toda vez que tenemos problemas respiratorios, además también que nuestra misma naturaleza ya no da para más y nuestro pulmón vegetal prácticamente está colapsando y nuestros pulmones también, por lo que le pedimos a toda la gente evitar, por favor, a toda costa también, que se creen estos incendios forestales. Algunos lo hacen a propósito, adrede, otros sencillamente van a un lugar, encienden un cigarrillo, lanzan una colilla, lanzan el fósforo mismo y todo esto causa los incendios de vegetación. Vemos la ciudad ahora rodeada de este humo y repito, el problema es que no se consiguen los medicamentos para tratar las enfermedades respiratorias y hoy día pues tenemos que estar muy pendientes de que cualquier cosa que ocurra estemos atentos para sofocarlo, ayudar, colaborar, pero la mayor colaboración viene de nosotros evitando estos incendios forestales. Vamos de inmediato a iniciar con noticias locales y es que el alcalde del municipio San Cristóbal, Gustavo Delgado, denunció que a las alcaldías opositoras en el Táchira no les enviaron lubricantes por parte de PDVSA. El alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, denunció este lunes la actitud mezquina del gobierno nacional y de Petróleos de Venezuela, PDVSA, al autorizar la venta de lubricantes para el transporte público solo a las 23 alcaldías del oficialismo, quedando por fuera de esta distribución las 6 alcaldías dirigidas por alcaldes de la oposición en el Táchira. Informó Delgado que la alcaldía de San Cristóbal no tiene ni código ni autorización para que los transportistas puedan tener sus lubricantes. Reiteró que en su último viaje a Caracas realizó la petición de la falta de lubricantes e insumos solicitados para el sindicato de transporte, cauchos, baterías y lubricantes. Pero allí hay una clara acción contundente por parte de PDVSA que es mezquina, ya que a las 6 alcaldías de la oposición en el Táchira no les llegaron los lubricantes. Destacó que la crisis del transporte continúa y que el gobierno debe entender que quienes están sufriendo el colapso del transporte son los usuarios, estudiantes, personas de la tercera edad, ciudadanos que deben caminar kilómetros porque no hay transporte en nuestra ciudad de San Cristóbal. A todas estas amables televidentes, yo les digo a ustedes lo siguiente, una palabra que en estos días utilicé y que tiene que ver justamente con el juramento que prestaron los alcaldes opositores en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ustedes la recuerdan? Resulta que todos los alcaldes que fueron electos el pasado mes de diciembre tuvieron que ir a juramentarse a la Asamblea Nacional Constituyente so pena de no reconocerlos como alcaldes. Lo mismo que le ocurrió a los gobernadores o al gobernador del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, quien no se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente y quedó destituido ipso facto, toda vez que para ser reconocido como gobernador, o en este caso como alcaldes, tenían que juramentarse ante esa Asamblea Nacional Constituyente. Y si no, pues primero no lo iban a juramentar. Segundo, para ser reconocido, para enviarle todos los recursos, tenía que juramentarse. Ahí está el resultado de lo que está pasando en este momento con la gobernadora del Táchira, a quien le mandaron un protector del Táchira, recordando que el único protector del Táchira es el Santo Cristo de la Grita. Y también a los alcaldes opositores del Táchira les negaron el envío de
lubricantes, es decir, aceites, cauchos y baterías, para el transporte público que hace vida en estos municipios. Entonces recordamos la frase que dije la semana pasada, en cuanto a lo que argumentaron alcaldes y gobernadores de oposición que ganaron, que ellos lo hacían, primero porque era la voluntad del pueblo, para evitar problemas, para evitar confrontaciones, para que fueran reconocidos, que fueran allá y se juramentaran. Unos dijeron, eso es una humillación, pero ellos dijeron, no importa. Pues ahí está, amigos, lo que ocurrió. Dicen por allí, Winston Churchill manifestó en una oportunidad, el que se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y tendrá la guerra. Ahí tenemos lo que está ocurriendo con los alcaldes. Fueron a la Asamblea Nacional Constituyente, se juramentaron, pero no importa, aquí venimos, así no lo establezca la Constitución. Muchos dijeron, se humillaron, pero hay que hacerlo, y ahí está el resultado. A los alcaldes opositores del Táchira no les enviaron ni lubricantes, ni baterías, ni cauchos, ni insumos para el sector del transporte público que está colapsado y que está pidiendo, de alguna manera, para evitar el incremento en el precio del pasaje urbano, un poco de ayuda con los insumos, y para nada los tomaron en cuenta. Tenemos otros titulares para ustedes, amigos, y es que las escuelas de San Cristóbal, colegios de San Cristóbal, se unen a jornada de limpieza y rescate de la ciudad. La juventud de San Cristóbal está siendo pionera en el rescate de la ciudad, y un ejemplo de ello es la jornada de limpieza que realizaron estudiantes de 3 colegios, siendo ejemplo en Venezuela y el Estado. Alumnos de los colegios del circuito escolar número 4, Nazaret Jorbarán, Buen Pastor, Santa Bárbara, Asilo San Antonio y María Auxiliadora se unieron en una jornada de limpieza y mantenimiento de San Cristóbal con el objetivo de ayudar a darle una nueva cara a la ciudad. El alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, aplaudió esta iniciativa de los profesores, quienes en un esfuerzo conjunto lograron realizar una actividad que pocos se atreven a hacer. Estamos recibiendo el apoyo de colegios privados. Esta actividad es un ejemplo para Venezuela y para el Táchira. Iniciamos con esta jornada lo que queremos que hagan todos los ciudadanos de Venezuela, que es contribuir al desarrollo integral del municipio a través de la educación ambiental, expresó el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado. Una actividad que unió a varios colegios para el rescate de nuestra ciudad capital. En otras informaciones, el gobierno del Táchira fija alianzas con embajadas para aumentar la inversión social. Las primeras informaciones nos indican que el gobierno del estado Táchira, encabezado por la gobernadora Lady Gómez, y para resolver los problemas del Táchira en materia de salud, vialidad e inversión social, buscan alianzas, y por esto visitó diferentes organismos nacionales y entes diplomáticos del país durante su viaje a Caracas para consolidar acciones conjuntas. En rueda de prensa desde la residencia oficial de gobernadores, la máxima autoridad andina hizo énfasis en la visita a la Embajada de la India, donde sostuvo conversaciones con su titular Rahul Srivastava, quien mostró receptividad para desarrollar tecnología en materia de salud en el Táchira. La gobernadora tachirense consignó en el órgano respectivo un proyecto desarrollado por expertos para tecnificar y modernizar el área de la salud, seguirá sumando esfuerzos, recursos y apoyos, al igual que con los entes ministeriales del gobierno nacional. Destacó que también visitó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde solicitó atención inmediata sobre la problemática de vialidad que sigue presentando la troncal 005, sobre la que pesa un procedimiento administrativo de rescisión de la obra a la empresa que tenía asignada la misma. También en otras informaciones de carácter nacional, la gobernadora del estado Táchira solicitó recursos para mejorar condiciones a trabajadores de la salud, seguridad y educación. Agrega la información que la primera autoridad regional estuvo en la capital de la República, ya que le preocupa los índices de deserción de profesionales y funcionarios, por lo que solicitó a los entes nacionales correspondientes recursos para aumentar el 15% de salario a los educadores, enfermeros, médicos y policías. En referencia a la salud, informó que solo en el mes de enero renunciaron a la Corporación de Salud 104 enfermeros del estado Táchira,
porque los ingresos no cubren las necesidades básicas familiares. Esto ha causado una especie de alarma colectiva, pues no son solo las enfermeras, sino el personal médico. Sé que no basta con las bonificaciones, sino que hay que resolver las deficiencias de los pasivos laborales, agregó la primera autoridad en el estado Táchira. En otras informaciones, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos reconoce crímenes de exterminio y de lesa humanidad en Venezuela. Con el informe presentado el pasado 1 de febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, sobre la grave situación política, económica y social que afecta a todos los venezolanos, particularmente lo relacionado con la escasez de alimentos y medicinas, se está reconociendo que en Venezuela se están cometiendo crímenes de exterminio, lo indicó el parlamentario nacional emérito y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez. Explicó el parlamentario que, de acuerdo a su propia definición, el crimen de exterminio, según el artículo 7, numeral segundo, literal B, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se da cuando existe la imposición intencional de condiciones de vida negativas, como la privación del acceso a alimentos o medicinas, con el fin de destruir a una parte de una población, y la negativa. El régimen de Nicolás Maduro ha demostrado hasta la saciedad que no le preocupa que los venezolanos más vulnerables se mueran de hambre o por no conseguir los medicamentos para tratar sus enfermedades. Informaciones que ofrecemos a ustedes a través de Al Día con la Noticia, a través de TVCT 21. A propósito, amigos, este fin de semana se presentaron cualquier cantidad de crímenes, sobre todo en la frontera. En este sentido, y en referencia al incremento delictivo en el Táchira, específicamente en la frontera, en lo que va de año, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, exigió al Ejecutivo Nacional mayor eficacia en las políticas de seguridad implementadas. Destacó que incluso reaparecieron en la región delitos como el secuestro y la extorsión, por lo que es necesario, sumamente necesario, rediseñar las propuestas en materia de seguridad. La mandataria regional desconoce si Freddy Bernal, asignado por el Gobierno Nacional al Táchira, se encargará de estas políticas de resguardo. Por el contrario, advirtió que no tiene clara la labor que viene a cumplir a la entidad. No obstante, advirtió que si es en materia de seguridad, deben ser replanteadas las acciones porque en la frontera han fracasado, manifestó la primera mandataria regional. Y en otras informaciones, amigos, tenemos que desde Protección Civil se dio a conocer toda la actividad desplegada por parte de este organismo de seguridad y socorro en el estado Táchira, de Protección y Socorro. Del 2 al 4 de febrero, Protección Civil Táchira atendió 9 hechos viales, 6 lesionados y registró 2 personas que perdieron la vida. El primero fue un hombre de 45 años, teniente retirado del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, quien falleció luego de una colisión entre un vehículo y una motocicleta la madrugada del domingo en el sector La Concordia de San Cristóbal. El procedimiento contó con la intervención de la ambulancia 20 y la unidad de rescate R1 para atender el incidente, donde también resultó lesionada una joven de 20 años. El segundo fallecido se registró en el evento nacional de cuatrimotos, que partió desde un reconocido club de la parte alta de San Cristóbal con destino a San José de Bolívar, municipio Francisco de Miranda. Durante la caravana ocurrió el suceso en el sector Mesa del Tigre, municipio Sucre, cuando uno de los jóvenes de 25 años de edad, conductor de la moto 4 ruedas, perdió el control de la unidad y cayó por un precipicio, perdiendo la vida ipso facto. De acuerdo con el director de Protección Civil Táchira, Jaiber Zambrano, disminuyeron los accidentes de tránsito, pero este fin de semana sí hubo saldo lamentable de pérdidas humanas. También preocupó nuevamente a Zambrano los reiterados reportes de incendios en la entidad, puesto que en los últimos días Protección Civil Táchira combatió 5 hechos de vegetación y 1 de estructura. Entre los incendios de vegetación resaltó uno de tipo pastizal en las inmediaciones de la subestación de Corpoelec en Santa Teresa, municipio San Cristóbal. También se combatió el fuego que comprometió la estructura de una vivienda en la calle 14 de Puente Real.
De acuerdo con el director, el dormitorio principal resultó afectado, así como el total de los enseres. Vamos con otras informaciones a través de Al Día con la Noticia por TVCT. Mucha atención, Víctor Velasco, presidente del Sindicato de Transporte en el Estado Táchira, manifestó que no habrá paro general de transporte en el Estado Táchira. Son pocas las unidades que están operativas, saldrán a prestar el servicio desde tempranas horas y de esta manera ayudar a las personas que por determinados motivos necesitan movilizarse. Van a estar durante todos estos días laborando. Víctor Velasco, presidente encargado del Sindicato de Transporte en el Estado, indicó que había escuchado que la Federación de Transporte tenía previsto un paro. Sin embargo, en el Estado Táchira, hasta la fecha, no se ha tenido ninguna información. Insistió el dirigente sindical en que el paro en el Táchira no va. Solamente esperan la reunión con el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, y además también que siguen manteniendo su posición de que la tarifa debe ser de 5.000 bolívares en San Cristóbal. INAPSET está en alianzas con prefecturas con el fin de brindar apoyo y asesorías a las comunidades organizadas, según lo manifestó Carlos Villamizar, prefecto de la parroquia Pedro María Morantes, quien junto a José Carrero, prefecto de la parroquia San Sebastián, y con Erika Soto Camargo, prefecto de la parroquia La Concordia del municipio de San Cristóbal, han mantenido contactos para visitar diferentes comunidades y darle solución a los problemas que actualmente mantienen. En estos días visitaron la comunidad del Sendero de Barrio Sucre, Parte Alta, en atención a solicitud de los habitantes del sector para verificar el estado de la vialidad y efectuar actualización de proyecto de construcción de pavimento rígido. Esto se realiza en las diferentes alcaldías, con las diferentes alcaldías de nuestro estado Táchira. En materia de sucesos, otro triple homicidio fue perpetrado este fin de semana en la frontera. Esto fue presuntamente durante la madrugada, en horas del domingo, en el municipio Pedro Mediaureña, jurisdicción fronteriza, donde sus habitantes apenas comenzaban a reponerse de un atroz crimen similar al que conocieron este fin de semana. En el hallazgo del domingo, las víctimas también son 3 hombres sin identificar, muy jóvenes, a los que les dispararon hasta causarles la muerte, sobre todo en el área de la cabeza, tal cual ha sido la práctica de los asesinos que operan en esta zona. Y a casi una semana de haberse fugado de la Policía Nacional Bolivariana, fue capturado otro de los reclusos, el sexto de los 11 privados de libertad que el lunes pasado se evadieron del centro de reclusión preventiva de ese mismo cuerpo policial con sede en San Cristóbal. En esta oportunidad se ubicó a Luis José Cordero, penado por el delito de robo agravado de vehículo, una vez fue reconocido por los uniformados. Ocurrió esta intercepción en el sector La Morusca, en La Fría. Con esta sexta recaptura, aún falta por localizar a otros 5 evadidos. Y mucha atención que la policía del estado Táchira recupera cableado que había sido robado por 2 sujetos en el sector de Pata de Gallina, en la vía Rubio. Funcionarios de Politáchira, adscritos al Centro de Coordinación Policial El Mirador, recuperaron cableado eléctrico que 2 sujetos pretendían hurtar y que se vieron obligados a abandonar en el sitio al percatarse que habían sido descubiertos por un grupo de vecinos del sector. El procedimiento lo practicaron el viernes en la madrugada, cuando los vecinos de la zona llamaron a las autoridades para darles a conocer lo que estaba ocurriendo, y estaban robándose el cableado eléctrico, además del de fibra óptica. Amables televidentes de Al Día con la Noticia, a través de TVCT, vamos a pedirles a ustedes de buen corazón, o que tengan buen corazón, apoyarnos con la solicitud de la siguiente medicina, el siguiente medicamento: carbonato de litio de 300 miligramos. Repito, carbonato de litio de 300 miligramos y olanzapina de 5 miligramos. Olanzapina de 5 miligramos. Nosotros les agradecemos de todo corazón a la persona, farmacia o institución que posea este medicamento, llamar al siguiente número telefónico: 0424-726-9179. Lo voy a repetir:
0424 726 9179. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Al Día con la Noticia a través de TVCT. No se aparten. Estamos de vuelta para continuar presentándoles Al Día con la Noticia a través de TVCT 21. Ya tenemos los portales con noticias nacionales e internacionales. Lo último en noticias para ustedes. IPIS Venezuela, en tiempo récord admiten demanda contra periodistas de Armando.info. IPIS Venezuela, en tiempo récord los tribunales de Caracas engranaron la maquinaria judicial para silenciar las denuncias de corrupción por la importación de alimentos y admitir la demanda número 31 por difamación e injuria que se dio en Venezuela entre 2002 y 2017. En otras informaciones, Estados Unidos sanciona a 4 generales más, entre ellos Marcos Torres. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sumó 4 nombres más de funcionarios venezolanos que están en esta lista de sancionados por supuestos actos de corrupción y de represión. En otras notas, Tillerson en Perú aseguró querer hacerse escuchar en Venezuela. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, llegó a Lima, Perú, este lunes, con el tema Venezuela directamente en la mesa y en rueda de prensa dejó en claro que quiere hacerse escuchar por los venezolanos que pudieran estar sufriendo dentro y fuera de sus fronteras. Reverol, a partir del 8 de febrero iniciará operativo Carnavales Felices 2018. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que será a partir del lunes 8 de febrero cuando se inicie este operativo. Maduro, es necesario ampliar el mercado petrolero. El presidente Nicolás Maduro se reunió este lunes con el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, para exponer la necesidad de ampliar los mercados petroleros. Claudio Fermín, nosotros vamos a elecciones para derrotar la trampa. El candidato presidencial Claudio Fermín aseguró que su candidatura tiene como fin cambiar el modelo atrasado por uno que genere fuentes de trabajo. Tania Díaz, las elecciones se realizarán entre marzo y abril. El PSV, a través de su vocera Tania Díaz, aseguró este lunes que las elecciones presidenciales se realizarán entre los meses de marzo y abril. Ramos Alup, si el gobierno dice que las elecciones son el 8 de marzo, competirá solo. El secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, precisó que el gobierno quedará compitiendo solo en las elecciones presidenciales si insiste en realizar el proceso sin tener las garantías necesarias y que ha venido exigiendo la oposición en las reuniones del diálogo. Diputados le piden a Almagro que declare la emergencia humanitaria en Venezuela. El diputado por Voluntad Popular, Freddy Superlano, informó a través de su cuenta en Twitter que logró reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para discutir sobre la situación del país y consignar un documento en aras de lograr declarar la emergencia en Venezuela para la apertura de un canal humanitario. China responde, cooperación ha beneficiado a los venezolanos. China refutó las declaraciones de Estados Unidos luego de que éste criticara las relaciones entre Venezuela y la República China. El nuevo Herald, Ecuador subió en el índice de democracia y Venezuela decayó. Cuba rechaza declaraciones alarmantes e injerencistas de Tillerson. Cuba rechazó y condenó las declaraciones alarmantes, injerencistas e inaceptables sobre Venezuela y la propia isla realizadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, durante su gira por varios países de América Latina y el Caribe. Vicente Bello, hay plazos y condiciones que el CNE debe cumplir antes de convocar elecciones. Vicente Bello, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, explicó a través de una entrevista concedida a Unión Radio que existen una serie de pasos previos que el Poder Electoral estaría obligado a realizar antes de poder realizar una elección. Bueno, le quiero decir a nuestro amigo Vicente Bello que él ya sabe que está en Venezuela y el CNE no es un poder independiente. El CNE
Es un poder que está arrodillado ante lo que el Ejecutivo Nacional le ordene. Recordemos que el referéndum revocatorio fue convocado por el pueblo venezolano. Lo convocó el pueblo. Pero lamentablemente el pueblo se quedó con los crespos hechos, toda vez que el CNE decía: primero tienen que recoger tantas firmas, luego el tanto por ciento de las firmas, después tengo que revisarlas, después dijo no alcanzan los lapsos, después dijo esto lo tienen que revisar los tribunales penales regionales. Y así sucesivamente pasó, y aquí los tiempos no dan, los lapsos no dan. Pero no lo pidiera la Asamblea Nacional Constituyente, no lo pida el Ejecutivo Nacional, porque ahí inmediatamente, ¿para cuándo lo quiere? Para ayer. Si quiere lo hacemos para mañana y decimos que ya tenemos los resultados listos, pero que por una cuestión de mecanismo de tiempo no lo pudimos hacer, sino ya se hizo, ya está listo. Amigos, definitivamente en Venezuela, yo más o menos conozco de esta materia, estoy involucrado en ello, sé que hay una serie de mecanismos que deben cumplirse, pero el CNE nunca ha hecho lo correcto, sino simplemente caso omiso a lo que el pueblo pide, pero sí le hace caso al Ejecutivo Nacional o al poder que le convenga, porque definitivamente el poder electoral no es un poder independiente. Seguimos en esta situación donde prácticamente el gobierno nacional pidió para ayer las elecciones y ya el CNE las está anunciando. Grupo de Lima evalúa aceptar o no visita de Maduro a Perú. La canciller de Perú, Cayetana Aljobín, informó este lunes que el Grupo de Lima evaluará si acepta la visita del presidente Nicolás Maduro a ese país en el marco de la Cumbre de las Américas de estos 13 y 14 de abril, donde, entre otros jefes de Estado, asistirá Donald Trump. Vamos con otros titulares de noticias para ustedes. Reverol, 184.000 efectivos serán desplegados en el dispositivo de seguridad Carnavales 2018. Los esfuerzos han logrado que los precios del petróleo estén en fase de estabilización, dijo el presidente Nicolás Maduro al reunirse con el presidente de la OPEP. CNE continúa sesión permanente para fijar la fecha de la próxima elección presidencial. Porque no se instaló en sesión permanente cuando el referéndum revocatorio, pero algo más todavía que nos dice la gente en la calle y nosotros escuchamos a quienes nos abordan. ¿Qué pasa con la presidenta del Consejo Nacional Electoral? El pueblo de Venezuela considera que debe presentarse ante las cámaras la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, toda vez que si no lo hace implicaría que si está enferma puede caer en una falta absoluta y por lo tanto debe nombrarse por parte de la Asamblea Nacional, que es la que está facultada para ello, inmediatamente el nuevo rector del ente. El Consejo Nacional Electoral debe mostrar ante Venezuela la salud de la presidenta del CNE, si es que está enferma, o decir por el contrario qué es lo que ocurre con ella. Porque si está de vacaciones, bueno, demuestren lo que está de vacaciones, pero tanto tiempo porque no aparece desde hace más de 5 meses en Venezuela. Y sobre todo, el cargo que ocupa es fundamental, el de presidenta del ente electoral en nuestro país, de este poder, entre comillas, Así que si el CNE está en sesión permanente, también que se presente la presidenta del ente electoral para que la gente sepa que está bien, por lo menos. Y además, si no está en buen estado de salud, por lo menos, entonces si es una falta absoluta, se nombre al nuevo titular. No les tengo miedo. Salah Abdeslam, terrorista de París, encara su juicio con un silencio desafiante. Salah Abdeslam, sospechoso clave de los atentados de París en noviembre de 2015, rechazó este lunes responder a las preguntas del tribunal que lo juzga en Bruselas por un tiroteo en Bélgica en marzo de 2016 y se encomendó a Alá. Tania Díaz, PSV, rechaza declaraciones de Rex Tillerson en su gira por América Latina. En otras informaciones, Jorge Rodríguez, el acuerdo de diálogo está listo y hoy esperamos concretarlo. Por parte de la mesa de la Unidad Democrática dijeron, aquí no hay nada
de acuerdo, incluso los principales puntos que tenemos nosotros sobre la mesa no han sido respondidos por el gobierno nacional. CNE, por lo menos autoridades del CNE transparentes, cambiar las autoridades. Esto es punto de honor para la oposición. 50% de las víctimas fatales no participaron en las acciones violentas de 2017, indicó Delcy Rodríguez. La Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente recibió un estudio de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz que determinó que cerca del 50% de las víctimas de la violencia registrada entre abril y julio de 2017 era ajena a las acciones contra el Estado venezolano, al igual como ocurrió el 4 de febrero, que este domingo celebró, entre paréntesis, si se llama puede celebrar, los 26 años de aquella fatídica fecha, donde también, por cierto, la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente debe abocarse a revisar ese caso, donde el 4 de febrero de 1992 murieron muchas personas que nada tenían que ver con esa intentona que en aquel momento lideró Hugo Chávez Frías. Amigos, así de sencillo. Yo no sé por qué estos organismos se enfocan únicamente en lo que les conviene. Al final de cuentas, víctimas son todos, seres humanos somos todos. Y esta Asamblea Nacional Constituyente debería poner un puntico y aparte y decir qué pasaría aquel 4 de febrero. ¿Cuántas víctimas inocentes hubo en aquel entonces? Y vamos a buscar también culpables, que por cierto, hoy están en funciones de gobierno, en funciones del partido, con poderes plenipotenciarios, deciden sobre lo que hay que hacerse en Venezuela, pero esta ANC, que llegó por cierto también a acabar con lo de los precios elevados en los productos de primera necesidad, y hoy día ni los conseguimos, y además también si los conseguimos con precios totalmente inaccesibles y que mantienen en una hambruna total a Venezuela. Otros titulares. Este jueves 8 de febrero arrancan los carnavales turísticos 2018 en el estado Vargas. El jueves comenzarán en el estado Vargas las actividades recreativas, deportivas y culturales de los carnavales turísticos Vargas 2018, que arrancan con el tradicional desfile de carnaval previsto para las 4 de la tarde en la avenida José María España, en el que participarán 60 instituciones educativas de esta entidad del litoral central. Para el andino, el carnaval se acabó. Definitivamente, como para muchos venezolanos, esas fechas de distracción ya no las hay. Porque ¿quién puede viajar ante esta situación que actualmente aterra a Venezuela? Estamos en una situación de terror, toda vez que el terror se da cuando se va a comprar algo y no consigue los productos, y si los consigue, con lo que ha ganado, no los puede comprar. Cuba rechazó declaraciones alarmantes e injerencistas de Rex Tillerson sobre Venezuela. En otras informaciones para ustedes, 2 niños mueren y 3 adultos desaparecen tras accidente en lago nicaragüense. Eso lo informó la Dirección General de Bomberos. Para este lunes está prevista la firma del acuerdo definitivo entre gobierno y oposición, pero todavía no hemos visto el humo blanco. Y estos titulares que tenemos para ustedes, amables televidentes. Tillerson elogia el liderazgo de Perú para alentar al régimen de Maduro a escuchar la voz del pueblo. Este otro titular para ustedes, inmensa devaluación oficial. Publicada la nueva tasa DICOM y tampoco hacen la transferencia. Y la producción petrolera de Venezuela pudiera caer en 1,35 millones de barriles al día a finales de 2018. Amigos, vamos a la pausa. Quiero nuevamente recordar los medicamentos que estamos solicitando con suma urgencia. Carbonato de litio de 300 miligramos. Olanzapina de 5 miligramos. Repito, carbonato de litio de 300 miligramos, olanzapina de 5 miligramos. Se agradece a la persona, farmacia o institución que pueda facilitarnos, bien sea para venderlos, donarlos, lo que usted tenga bien. Llamar al 0424-726-9179. No se aparten, ya regresamos con más.
Vamos rápidamente, amables televidentes, a presentarles a ustedes titulares que ya aparecen en la prensa nacional y algunos periódicos de carácter regional. Aquí tenemos los titulares que nos trae el Nacional para este día. Gremio de la Salud marchará este miércoles en Caracas. La movilización iniciará a las 8 de la mañana en la Plaza La Moneda, en el centro de la ciudad, para exigir respuesta ante la crisis. Rex Tillerson abordó soluciones al sufrimiento venezolano en Perú. El funcionario estadounidense arribó a Perú este lunes. Espera que sea el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski quien permita o niegue la asistencia de Nicolás Maduro a la cumbre de las Américas. Sector funerario no escapa de la inflación y la escasez de insumos. Directivos de ASO Proinfu indicaron que las carrozas fúnebres datan de las décadas de los 60 y 70. Aseguran que cada vez es más difícil la elaboración de las urnas por la escasez y alto precio de los materiales. Otros titulares que aparecen allí en el Nacional: Maduro a Rex Tillerson, a Venezuela no la amenaza nadie. Juan Manuel Rafali pidió a la oposición fijar una posición única. Designaron a Manuel Quevedo para trabajar en funcionamiento del Petro. Parlamento de Ecuador se prepara para modificar la Constitución. Allí, por cierto, en este referéndum que hicieron en Ecuador, pidieron la no reelección indefinida como la hay, estaba allí en la Constitución de Ecuador cuando era Rafael Correa el presidente, y ahora el pueblo dijo: no queremos esto, porque el pueblo no puede estar siempre recibiendo las órdenes de un mismo individuo porque se acostumbra. Algo así dijo Simón Bolívar en una oportunidad. Weinstein me agredió sexualmente, pero no intentó matarme como Tarantino, dice allí un titular. CNE aún discute fecha exacta de las elecciones presidenciales. ¿Sabe por qué el CNE está discutiendo la fecha exacta de las elecciones presidenciales? Porque se las tiene que dar el presidente de la República. Si ellos llegan a tomar otra que no es, le dan pao. Tiene que ser el presidente el que le dé la fecha exacta. Y esta tiene que ver justamente con, entre otras cosas, la activación del carnet de la patria, lo que van a recibir los venezolanos del bono de carnaval, de lo de las mujeres embarazadas, el bono para los hombres que tengan la barriga grande y todo aquello. Entonces, cuando ya el gobierno tenga todo eso bien equilibradito, ahí sí le dice al CNE: señores del CNE, vamos entonces a hacerlas, le dicen al CNE, vamos a hacer las elecciones en tal fecha, y ahí sí el CNE podría tomar entonces la decisión. Antes no la hacen, y de eso ya tenemos, amigos, nosotros muchísimo de tiempo atrás, en todas otras cosas. Vamos con el Universal. Colombia anunciará medidas para los venezolanos el 8 de febrero. Comisión Interamericana de los Derechos Humanos insta a Venezuela a proteger a su población del hambre. Son noticias que aparecen en el Universal, que por cierto no ha sido actualizado. Tal cual, Maduro pedirá a la OPEP mantener recortes. UCAP dictará diplomado para capacitarse como instructor de español. El CNE está en sesión permanente. Mira, ahí aparece entre comillas. ¿Lo quieren ver? Nuevamente, ya se los voy a mostrar en instantes, amigos. Ahí voy a mostrarlo. El CNE, ahí está, en sesión permanente para definir las presidenciales. Claro, ¿por qué en sesión permanente? Porque tiene que esperar la orden del señor que vemos allí en pantalla para poder, amigos, dar la fecha exacta de las presidenciales. El gobierno necesita un milagro para eludir un default de deuda. Control cambiario le ha costado al país 700.000 millones de dólares en 15 años. En otras noticias, demanda contra periodistas de Armando.info los lleva al exilio por investigar los CLAP. Henry Ramos Alub asegura que Maduro competirá solo si insiste en elecciones sin garantías. Nueva tasa del DICOM representa un incremento del dólar de más del 625%. Antonio Ledesma reitera que la crisis que vive Venezuela se tiene que terminar. Vamos a ver qué nos trae la opinión de Cúcuta para este día. Motociclistas, los más sancionados por tránsito en Cúcuta. Ojalá Dios aquí en Venezuela se diera algo similar, amigos, porque no hay duda de que los
Amigos, conductores en los vehículos de 2 ruedas son los que más infringen las leyes aquí en Venezuela. En San Cristóbal se montan encima de las aceras, van en contravía, se estacionan como quieren, se estacionan encima de las aceras. Bueno, lo que usted quiera pensar, violan los decretos que prohíben la circulación de 2 personas del mismo sexo, hombres, en motocicleta, y pare usted de contar. La infracción más común es la C24, conducir motocicleta sin observar las normas establecidas. Tomarán acciones para el retorno a clases en Puerto Santander. Las actividades académicas están suspendidas desde el pasado viernes. Otros titulares de La Opinión: tractomula cargada de cemento se volcó en vía Cúcuta-Pamplona. El conductor resultó herido y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. Tractomula es una gandola en Colombia. SpaceX está listo para lanzamiento de prueba del cohete más poderoso del mundo. La nave espacial Falcon Heavy podría, en un futuro cercano, llevar viajeros a la Luna o a Marte. Agenda de Tillerson en Colombia está marcada por lucha contra la coca. En su gira por América Latina, el secretario de Estado de los Estados Unidos visitará el país este martes. 6 puentes que conducen a Tibú tendrán mejoramiento. Las estructuras serán financiadas entre Ecopetrol y los palmicultores. Una niña de 11 años dio a luz a bebé de su hermano de 14. El caso, que ha generado conmoción, ocurrió en España. La menor es de nacionalidad boliviana. Dios cuide a nuestros hijos, a nuestros nietos. No coma cuento, Timochenko no está en Cúcuta. En redes sociales muchos usuarios replicaron la información incitando a la violencia. Parlamento de Venezuela pide a Santos una reunión en Cúcuta. Los diputados hicieron la petición aprovechando la visita del presidente a la ciudad. Exmédico Nazar condenado hasta 125 años adicionales por abuso sexual. Esto no pone punto final al sufrimiento emocional y físico que él ha causado, señaló la jueza. 6 muertos en 2 trochas fronterizas. Los múltiples asesinatos se registraron en Ureña, territorio venezolano. Las víctimas son hombres. Amigos, y con esto ponemos punto final al día con la noticia correspondiente a esta emisión. Como siempre, mil gracias por la sintonía que nos brindan, la invitación cordial para que continúen con nuestra programación. El ingeniero Ray Labrador en el Master Control, Carlos Labrador en la dirección general, presentó para ustedes Enrique Urbina. Será hasta una próxima oportunidad.